Bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy he preparado este portavelas. Para hacerlo he transformado una copa de vino en una rosa. Materiales que he utilizado son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y también vamos a necesitar pegamento de silicona caliente. Las copas que he utilizado tienen 17 centímetros de la altura y 7 centímetros del diámetro. Vamos a empezar por los pétalos. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En este punto vamos a cerrar la vuelta y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto marcado. El extremo del anillo mágico cerramos bien el anillo y el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Es importante empezar en el mismo punto donde cerramos la vuelta. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Tenemos un aumento hecho. Y continuamos. Seis aumentos seguidos. Todavía nos queda un punto, este es punto deslizado de la vuelta anterior, este punto no se teje. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo punto donde cerramos la vuelta, tejemos un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos siempre 6 veces. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 4. Hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto.
Y aquí también repetimos el motivo 6 veces, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 5, empezamos con 3 puntos bajos. Y ahora un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 3 puntos bajos. Y un aumento. Vuelta número 6. Empezamos de 4 puntos bajos. Y un aumento. Y repetimos el motivo, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 7. Empezamos con 5 puntos bajos y luego tejemos un aumento. Cinco puntos bajos, un aumento, el aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Y repetimos 5 puntos bajos. Y un aumento. Vuelta número 7, hacemos 6 puntos bajos y un aumento. Empezamos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. 6 puntos bajos. Y un aumento. Vuelta número 9. Hacemos 7 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo otras 5 veces más, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ya tengo las 7 vueltas hechas. Ahora ya no hace falta poner el marcador. Subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer un menguado doble. Cogemos la mitad del punto, la parte delantera, la mitad del punto siguiente y otro punto más. Cogemos el hilo, pasamos primero por la base, por los 3 puntos de la base y cerramos el punto. Ahora hacemos 3 puntos bajos. Y otra vez vamos a hacer un menguado doble. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y la mitad del punto siguiente. Cogemos el hilo, primero pasamos por los 3 puntos de la base y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto y ya tenemos un pétalo terminado. Esta va a ser, la parte de los menguados va a ser la parte de abajo. Y en la parte de arriba podemos estirar las últimas vueltas para dar forma al pétalo. Y hacemos otros 7 pétalos igual que este. Vamos a hacer el receptáculo. Empezamos del anillo mágico, pero el extremo del anillo mágico dejamos bastante largo. Formamos el anillo mágico
Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 15 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ahora giramos la labor, vamos a trabajar en ida y vuelta. Subimos 4 puntos de cadeneta y hacemos un punto doble alto en el mismo punto donde salen las cadenetas. En el resto de los puntos vamos a hacer un aumento de doble punto alto. Echamos 2 hebras al ganchillo y en el siguiente punto tenemos que hacer 2 puntos doble altos. Continuamos de esta manera hasta rellenar todos los puntos bajos de la primera vuelta. En total tenemos que tener 30 puntos doble altos. Las primeras 4 cadenetas sustituyen el primer punto alto. Entonces, contando con las cadenetas, tenemos que tener 30 puntos doble altos. Ahora damos vuelta a la labor, subimos un punto de cadeneta, hacemos un punto bajo. El primer punto saltamos, que el primer punto corresponde a la cadeneta que hemos subido, entonces empezamos en el segundo punto. Hacemos un punto bajo. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y subimos 9 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a hacer 8 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Y ahora 3 puntos bajos. Y repetimos 2 puntos bajos, un punto deslizado, 9 puntos de cadeneta, ocho puntos deslizados sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto, y otra vez 3 puntos bajos. Repetimos 2 puntos bajos, un punto deslizado, 9 puntos de cadeneta,
8 puntos deslizados sobre la cadeneta, y 3 puntos bajos. Y otra vez repetimos 2 puntos bajos, un punto deslizado, 9 puntos de cadeneta, ocho puntos deslizados sobre la cadeneta, y 3 puntos bajos. Y repetimos una vez más. 2 puntos de cadeneta, un punto deslizado, 9 puntos de cadeneta, ocho puntos deslizados sobre la cadeneta, y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. El último punto bajo hacemos en el nudito este que tenemos en el borde. Y nos queda una vuelta más, damos vuelta a la labor. Vamos a empezar de un punto doble alto. Echamos 2 hebras al ganchillo y el primer punto doble alto hacemos en el primer punto de las 9 cadenetas que hemos subido para formar esta parte. Un punto doble alto. Ahora 2 puntos altos. Echamos una hebra y en el siguiente punto hacemos primero un punto alto y en el siguiente punto otro punto alto. Tenemos un punto doble alto y 2 puntos altos. Ahora 2 puntos medio altos. 1 y 2. 2 puntos bajos y un punto deslizado. Ahora subimos 4 puntos de cadeneta y sobre la cadeneta vamos a hacer 3 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado, 2 puntos deslizados y con este 3. 3 puntos deslizados. Vamos a pasar al otro lado y primero hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos
Dos puntos medio altos. Dos puntos altos. Echamos una hebra. Y un punto doble alto. Todavía nos queda un punto aquí. Y aquí vamos a hacer un punto doble alto. Ahora, un punto deslizado en el tercer punto de la última vuelta, de la tercera vuelta. Saltamos dos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Y esta parte tenemos que repetir otras 4 veces más. Así que empezamos con un punto doble alto. Lo dejemos en el primer punto que encontramos. Que está bien pegadito a la vuelta. Un punto doble alto. Ahora dos puntos altos. Dos puntos medio altos. Dos puntos bajos. Y un punto deslizado. Cuatro puntos de cadeneta. Tres puntos deslizados sobre la cadeneta. Y un punto deslizado por el otro lado de la pieza. Dos puntos bajos. Dos puntos medio altos. Dos puntos altos. Y un punto doble alto. Saltamos dos puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Voy a repetir una vez más. Un punto doble alto. Dos puntos altos. Dos puntos medio altos. Dos puntos bajos. Y un punto deslizado.
4 puntos de cadeneta, 3 puntos deslizados sobre la cadeneta, y un punto deslizado por el otro lado. Dos puntos bajos, dos puntos medio altos, dos puntos altos, y un punto doble alto. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Repetimos esta parte otras 2 veces más. Y terminamos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo. Ahora vamos a hacer las hojas. Formamos el primer punto y hacemos 8 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y ahí hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto, 3 puntos altos seguidos, un punto medio alto, un punto bajo, otro punto bajo en el mismo punto, en el último punto, 2 puntos de cadeneta, y ahora en el segundo punto, contando desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado. En el último punto de la cadeneta, pero ya vamos a trabajar por el otro lado, también hacemos 2 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. Ahora 3 puntos altos seguidos. Un punto medio alto. Un punto bajo. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Así queda la hoja. Hacemos otra hoja igual que esta. Y la tercera hoja empezamos de la misma manera, pero le vamos a formar un tallo. Entonces, hacemos el último punto bajo y sin cerrar la vuelta, subimos 6 puntos de cadeneta.
Sobre la cadeneta hacemos 5 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto, contando desde el ganchillo. Cinco puntos deslizados y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Así tenemos 3 hojitas iguales, pero una tiene tallo. Tenemos 8 pétalos, un receptáculo y 3 hojas pequeñas. Y una copa de vino. Primero vamos a pegar pétalos. Entonces, en la parte donde hemos hecho los menguados, en la parte más encogida, por el revés, en todo este borde echamos pegamento de silicona caliente. El último pétalo tenemos que colocar una parte por encima del último pétalo y la otra parte tenemos que esconder por debajo del primer pétalo. Así, de esta manera. Y ahora colocamos otros 4 pétalos de la misma manera. El primer pétalo pegamos solamente en la parte derecha porque aquí también tenemos que poner el último pétalo por debajo del primero. Entonces echamos el pegamento solamente en la parte derecha, en el lado derecho del borde. Y lo pegamos. Ahora tenemos que abrir el anillo mágico, así que tiramos de este hilo. Tenemos que tirar suficiente para poder pasar la pieza por el pie de la copa.
Así que colocamos el receptáculo, colocamos la pieza y ahora podemos cerrar el anillo. Colocamos los puntos alrededor del pie. Y ahora, de momento estos dos hilos dejamos sin cortar. Pegamos el receptáculo, echamos pegamento. Ahora, antes de coser esta parte, aquí dejamos un trozo del hilo verde, lo pegamos y lo dejamos ahí para que se sujete. Y con el otro lado vamos a ir tapando el pie. Entonces aquí echamos un poquito de pegamento para que se sujete el extremo. Lo dejamos ahí bien pegadito. Y ahora enhebramos una aguja, primero con el hilo del anillo mágico. Y juntamos aquí la primera vuelta, la del anillo mágico. Tenemos que dar una puntada. Y ahora tapamos la parte del pie. Ahora para terminar, echamos un poquito de pegamento, una gotita, y pegamos el hilo. Cortamos el extremo. Ahora vamos a pegar las hojas.
ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.